Buen día a todos. Estamos en nuestra poderosa serie de vencer todo temor maligno que hay en nuestro corazón. Hoy vamos a aprender a vencer el temor a la muerte, lo que está asociado con vencer el temor al fracaso y temor a la muerte, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Recordemos que la causa de todo miedo maligno que hay en nosotros, de todo tipo de temor maligno, digo maligno porque también hay un temor santo que nosotros debemos de tener, es el temor a Dios nuestro Padre Celestial. Sin embargo, en cuanto al temor maligno, la palabra de Dios nos enseña que la causa de todos estos miedos es el orgullo. Es algo que no es consciente en nosotros, está en lo más profundo de nuestro corazón, pero la raíz o la causa de todo miedo maligno en nosotros es el orgullo. Por lo tanto, para vencer de raíz o vencer la causa de estos miedos es a través de ser liberados y sanados del orgullo que todos tenemos en el corazón. ¿Y cómo somos liberados o sanados o cómo nos deshacemos de este orgullo que hay en nuestro corazón? Bueno, nuestro Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán, dijo Él, descanso o refrigerio o tranquilidad o paz para sus almas. Eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta, una poderosa declaración de nuestro Señor Jesús de cómo nosotros podemos entrar a esa vida llena de bendición, a esa vida del reino de Dios que consiste en una vida de justicia, en una vida de paz, en una vida de gozo, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Romanos en el capítulo 14, versículo 17. Usted lo puede corroborar ahí en su Biblia. Entonces, para nosotros poder aprender a ser mansos y humildes de corazón y tener esa humildad de Cristo, qué mejor que ir al libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, se nos relata cómo Jesús manifestó su humildad cuando el Padre le pidió venir a esta tierra, no solamente para salvarnos de la condenación eterna, sino también para restaurarnos a la imagen de Dios y llevarnos de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Veamos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto ya nos manifiesta muchísimo de la humildad de Cristo Jesús. Siendo Dios, no se aferró a tener la gloria que tenía como Dios para poder venir a hacer la voluntad de Dios a esta tierra. Y dice, el cual, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es bien poderoso, esta actitud de Jesús, esta humildad de Jesús que se humilló a sí mismo. Esto ya lo vimos en la enseñanza anterior de esta serie, y dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino muerte de cruz, que es lo peor que se podía sufrir una persona en aquel tiempo: morir crucificado, morir como un malhechor, morir como culpable, como homicida. Mire, era la peor humillación que podía sufrir una persona al ser condenado a muerte de cruz. Y Cristo Jesús, siendo Dios, siendo justo, siendo santo, ¿sí?, Él no tuvo problema en bajar a esta tierra, humillarse a sí mismo y ser obediente hasta la muerte, obediente en hacer la voluntad del Padre, obediente en hacer lo que el Padre le encomendó para venir a salvarnos a nosotros y podernos llevar de regreso al propósito eterno de Dios para nuestra vida. Va a ejemplo el que nos da nuestro Señor Jesús. Y por supuesto, Él, por haberse humillado hasta lo sumo, se cumplió la palabra de Dios en Él, que es también para nosotros, que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo levantará en el momento oportuno. Y Jesús fue levantado, y dice acá ya en el versículo 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto es bien poderoso porque nosotros debemos de aprender de Jesús. Él es nuestro maestro, Él es el ejemplo para nosotros. Y si Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros no tenemos ninguna excusa para no también humillarnos delante de Dios bajo su poderosa mano, ser obedientes. Pero para ello tenemos que vencer todo miedo a la muerte. Jesús hizo todo esto, no solo para complacer o darle contentamiento al corazón del Padre, para hacer la voluntad del Padre, sino también Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para liberarnos a nosotros de todo miedo maligno que a la muerte, todo miedo maligno al fracaso y a la muerte. Ahora lo vamos a ver. Son dos cosas o dos ángulos en lo que debemos de enfocar este temor a la muerte. Número uno, el temor a la muerte al yo, al ego, a morir a nosotros mismos, a nuestra naturaleza carnal. No tenemos idea de cuánto miedo tenemos a ser humillados, a que nos quiten el yo, a que nos quiten el ego. Por supuesto, solo Dios puede hacer eso en nuestro corazón. Y también vencer el temor a la muerte física. Todos tenemos miedo a la muerte física. Eso es algo que está en nuestro corazón. Sin embargo, si no entendemos que la voluntad de Dios, escuche bien, que la voluntad de Dios es que nosotros seamos liberados y sanados de ese miedo a la muerte física, si no lo entendemos, lo vamos a tener como algo normal, sin darnos cuenta que eso nos afecta tanto en nuestro ámbito espiritual, en nuestro ámbito emocional y también en lo natural. Eso nos paraliza de muchas cosas, nos estanca en muchas cosas y nos impide entrar a la dimensión de vida del reino de Dios. Es algo que nosotros tenemos que vencer, no tenemos que tomarlo como algo normal. Por supuesto que ahorita es normal en nuestro carácter, pero no es así el carácter de Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que ir adquiriendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, para tener su naturaleza divina. Y para ello tenemos que vencer todos estos miedos que hemos visto en estas enseñanzas y hoy enfocados a vencer el miedo a la muerte. El miedo a morir a nosotros mismos, como dije, al yo, y el miedo a la muerte física. Cristo Jesús venció, por decirlo así, ese miedo al yo. Y digo venció porque realmente Él con su humildad no tenía ningún problema. Él no tuvo problema en ser obediente al Padre, aunque eso significara que Él tenía que venir a recibir todo tipo de oprobio, todo tipo de burla, ser considerado como un fracaso. ¿Sí? Vean, esto es bien importante. Cristo Jesús hizo todo eso para darle deleite al Padre, pero eso implicó que Él tuviera que ser obediente, hacer todo lo que el Padre le dijo y morir físicamente, porque Jesús, hombre, murió, su cuerpo murió físicamente, pero también Él fue considerado como un fracaso en la cruz del Calvario a la vista de los hombres. Imagínense ustedes toda la burla que Él sufrió cuando estaba en la cruz. Incluso le decían, si verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Le decían, si a muchos ayudó, a muchos salvó, ¿y por qué no se salva a Él mismo? Le decían. Vea todo lo que Cristo recibía allí en la cruz del Calvario. Y lo tuvieron como un fracasado, porque al decirle, mira, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Por qué ayudaste a mucho y mira cómo terminaste? Estás muriendo como un malhechor, como un homicida. ¿Sí? Como un criminal, como un delincuente. Para las personas Él era un fracasado y le pusieron una corona de espinas como una muestra de que Él era un rey fracasado. Sin embargo, con esa corona de espinas, a los ojos del mundo, él había fracasado. Pero para los ojos de Dios, Él estaba obteniendo la victoria de la victoria. Él estaba teniendo el mayor éxito. Él estaba siendo de gran estima a los ojos de Dios, porque habiéndose humillado hasta lo sumo, obedeció todo lo que el Padre le pidió, incluyendo el morir, y no solamente morir como los demás hombres,
sino morir en una muerte de cruz, como un criminal, como un delincuente. Para los hombres, Él había fracasado. Para Dios, Cristo Jesús había alcanzado el éxito, había sido victorioso, y si no venció, porque fue allí en la cruz del Calvario donde Él venció a Satanás, venció a la muerte y venció al pecado, y eso lo hizo a favor nuestro. Eso es lo poderoso y es lo que debemos de estar agradecidos con nuestro Señor Jesús. Él hizo todo eso, número uno, para agradar al Padre, y número dos, lo hizo a favor nuestro. Era nosotros a quien Él estaba beneficiando al morir, al ser obediente y morir con muerte de cruz. Y lo hizo para liberarnos, para sanarnos a todo el temor que la muerte causa en el corazón de los hombres. Como mencioné, es algo que no nos damos cuenta, es algo que está en nuestro corazón, en nuestro inconsciente, ese miedo a ser considerado como fracasado por hacer la voluntad de Dios, por ser obedientes a Dios, y el miedo también a la muerte física. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, y aunque los hombres lo vieron como un fracaso, pero Cristo Jesús nos estaba liberando de toda la maldición de la ley. Recordemos que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 31, versículo 23, se nos enseña, está establecido que el que moría colgado en un madero era considerado maldito. Y Jesús por eso murió en una cruz. Él se hizo maldición en nuestro lugar para liberarnos de toda la maldición de la ley. Cada vez que nosotros transgredimos la ley de Dios, que lo hacemos por supuesto constantemente porque somos pecadores, pero el transgredir la ley de Dios trae maldición, ¿sí? Trae consecuencias, trae juicio el transgredir la ley de Dios. Es algo que de lo que tampoco estamos muy conscientes, y es por eso que no tenemos temor de Dios. Pero es bueno recordar que transgredir las leyes de Dios, transgredir los mandamientos de Dios, trae juicio, trae consecuencias, trae maldición. Y Cristo murió en la cruz, en muerte de cruz, para liberarnos del miedo a la muerte y liberarnos también de todas las consecuencias del pecado. Porque una cosa es ser perdonado de los pecados y otra cosa es ser liberado de las consecuencias del pecado. Esto es poderoso. Es por eso que en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y eso de escrito está en Deuteronomio 31, 23. Jesús no tuvo temor de ser visto, como dije, como un fracaso. No tuvo temor de morir también físicamente. Cristo no podía morir. Cristo es el verbo, pero Jesús hombre, su cuerpo, un cuerpo semejante al nuestro, experimentó la muerte física, siendo el justo, siendo el sin pecado, ¿sí? Aceptó ser culpado y condenado en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, y murió físicamente, y lo hizo confiadamente, lo hizo sin ningún tipo de temor. Escúcheme bien, Jesús no tuvo miedo de morir físicamente, porque Él confió en que el Padre lo iba a levantar. Por supuesto, Él tenía entendimiento que la muerte física, el morir, solamente es entrar a otra dimensión. No es que allí se terminó todo. Lo que pasa es que por falta de conocimiento, el miedo nos atrapa. El enemigo toma ventaja. Como dice en Oseas, capítulo 4, dice: por falta de conocimiento, el pueblo perece, el pueblo está en miseria, el pueblo está en calamidad. Así es que nosotros tenemos que entender qué sucede con esto de la muerte. ¿Qué hizo Jesús por nosotros para que usted y yo venzamos ese miedo que nos paraliza en muchas áreas de nuestra vida? Hay que vencer el miedo a la muerte del yo, del ego, y a la muerte física. Hay que vencerlo para nosotros obtener la vida del reino de Dios. De hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15, vamos a leer, dice:
hablando de Jesús, así que por cuanto los hijos participaron de carne o de un cuerpo físico, dice, y de sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesús participó también de un cuerpo como el nuestro. ¿Para qué? Dice acá, ponga atención, si usted no tiene su Biblia ahí, ponga atención lo que dice acá, por lo cual Jesús tomó un cuerpo como el nuestro. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, ojo con esto, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, dice, durante toda la vida sujetos a esclavitud. Creo que vale la pena que repetir nuevamente o leer nuevamente estos versículos. Dice que Jesús tomó un cuerpo semejante al nuestro para, estando con un cuerpo como el nuestro, entonces experimentar la muerte física. ¿Con qué propósito? Dice, para destruir al imperio de la muerte. Que es, dice, esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. El diablo era el que manejaba la muerte, por decirlo así, pero Cristo Jesús lo venció al morir físicamente, al tomar un cuerpo como el nuestro para morir físicamente. Y a través de ello, o sea, a través de la muerte de Jesús, dice, liberarnos a todos nosotros, dice, del temor o del miedo a la muerte. Vea qué poderoso esto. Se da cuenta que Jesús no murió solamente para salvarnos de la condenación eterna, ¿sí?, de la muerte espiritual y del infierno. Jesús también murió para vencer al diablo y liberarnos a nosotros de todo miedo a la muerte física y a la muerte del yo, del ego, del orgullo que hay en nosotros. Esto es poderoso, porque si usted y yo lo entendemos y hacemos nuestro esto que Jesús hizo por nosotros, vamos a ser más que vencedores. La muerte no tendrá poder sobre nosotros para amedrentarnos o para mantenernos paralizados con el miedo. Vamos a ver la muerte como Dios quiere que la veamos. ¿Estamos? Y eso nos hace libres, eso nos hace verdaderamente libres, porque si no venzo el miedo a la muerte, no voy a alcanzar el ser verdaderamente libre de todo aquello que me afecta, de todo aquello que en mí es contrario al carácter, a la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Y aquí dice que el imperio de la muerte tiene a las personas en esclavitud, y va sino en esclavitud de todo tipo, porque por miedo a la muerte las personas tienen unas actitudes que solamente les traen maldición a su vida, o las tienen oprimidas por el miedo a la muerte. ¿Cuántas personas por el miedo a que los van a matar, sí, se someten a esclavitud? Esto es tremendo, esto va más allá de lo que nos imaginamos, y por supuesto no es un estudio de la muerte el que estoy dando acá, solamente estamos hablando de ¿qué nos dice Jesús que debemos de hacer para vencer ese miedo que tenemos a la muerte? Que todos tenemos ese miedo, pero la voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Señor Jesús es que usted y yo venzamos ese miedo a la muerte. Luego, como Jesús venció, se nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, esto es bien importante para ir obteniendo confianza, para que el ánimo nuestro se levante, para que tengamos convicción de lo que Cristo Jesús hizo. Como Él venció a la muerte, Cristo Jesús al morir, y de hecho, no sé si usted lo sabe, pero si no se lo digo, Cristo Jesús al morir, su alma, como murió en nuestro lugar, murió por nuestros pecados, su alma fue al infierno. ¿Sí? Su espíritu lo encomendó al Padre, su cuerpo fue a la tumba, pero su alma fue al infierno. Y acá en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, cuando ya Jesús se manifiesta resucitado, Él le dice al apóstol Juan, le dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, dice, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tiene el control de la muerte. ¿Me está escuchando? Antes lo tenía el diablo. Antes lo tenía el diablo. Pero Jesús al morir
le quitó ese derecho al diablo, le quitó el imperio de la muerte. Ahora es Cristo Jesús el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y Cristo Jesús es nuestro Salvador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Redentor. Cristo Jesús es todo para nosotros, en Él estamos seguros. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte, se lo voy a poner de esta manera, la muerte ya no es nuestro enemigo. Ahora la muerte bajo el control de Jesús, ahora la muerte nos beneficia, como lo vamos a ver en un momento. Es que hay que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que ver como Dios ve, y si lo hacemos de esa manera, vamos a ser libres, vamos a tener paz, vamos a tener vida. Esto es bien poderoso. Es por eso que cuando entendemos que Jesús tiene el control de la muerte y que la muerte ahora ya no es nuestro enemigo, entonces podemos comprender, escuche bien, lo que dice la palabra en el libro de los Salmos, en el Salmo 116, versículo 15. Por favor, abra su mente, abra sus oídos espirituales a esta palabra de Dios. Dice en el Salmo 116, 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vea esta palabra. Dice, para Dios es de gran estima la muerte de sus santos. Y es aquí donde nos debemos de preguntar o podemos observar una contradicción en nosotros. Que decimos que amamos a Dios, que queremos agradar a Dios. Sin embargo, Dios dice, para Él es de gran estima la muerte de sus santos. Pero cuando nosotros no hemos sido liberados y sanados del orgullo que nos causa todos estos temores malignos, cuando alguien se muere, un pariente cercano, qué sé yo, ¿cómo vemos nosotros la muerte? Seamos honestos, la vemos a veces como un fracaso, la vemos como una calamidad, la vemos como un caos que vino a nuestra vida. Sin embargo, la palabra de Dios dice que para Él, para Dios, la muerte de sus santos es de gran estima. Y para nosotros es un caos. ¿Cuántas personas se quedan en depresión, desanimadas, deprimidas, sin ganas de vivir porque se murió su pariente más cercano? Y no con esto no quiero decir que nos tengamos que sentir o sintamos cierto dolor, porque Dios nos hizo emocionales. ¿Sí? Por supuesto que nos va a causar tristeza que alguien que amamos se muera. Pero cuando usted y yo dejamos que Jesús nos libere, ¿sí?, de todo ese miedo a la muerte, de toda esa distorsión que tenemos de la muerte física, cuando Jesús nos sana de eso, entonces usted y yo vamos a ver la muerte como Dios la ve. Dios ve como gran estima. Dios ve como algo tan especial para Él cuando uno de sus santos muere. Por supuesto, estoy hablando cuando un santo muere, cuando un cristiano muere. Para un impío, por supuesto que eso es desastroso. Porque usted sabe que cuando una persona cristiana muere, ¿sí?, su espíritu, el espíritu y el alma van con Dios, van a la presencia misma del Señor. Se lo voy a poner así. Cuando un cristiano muere, el cuerpo va a la tumba y se hace polvo, por supuesto, esperando el día de la resurrección. Pero el espíritu y el alma del cristiano, ¿sí?, la muerte lo que hace es ser un vehículo para llevarnos inmediatamente a la presencia del Señor. Esto es poderoso. Vea lo que ahora la muerte es para nosotros los cristianos. Es el vehículo para pasarnos a una mejor vida, como lo vamos a ver, a una dimensión de gozo, a una dimensión de exquisitez en la presencia de Dios. Es por eso que para Dios es estimada la muerte de sus santos, porque regresamos a Él. La muerte es un vehículo para llevarnos a la presencia de Dios y poder ver las realidades, porque es más real lo que está en el lado invisible que lo que tenemos en el lado visible. Ahora, cuando una persona no cristiana muere, cuando un impío muere, ahí sí se da un caos, porque el cuerpo va a la tumba, ¿sí? El alma va al infierno, porque eso es lo que dice la palabra, nos guste o no nos guste.
¿sí? La persona impía, la que no aceptó la salvación de su alma que Jesús compró en la cruz del Calvario, por rechazar esa salvación, la paga del pecado es muerte, y su alma va al infierno, y su espíritu vuelve a Dios, pero vuelve a lugares secos. El espíritu se queda errante, porque es un espíritu inmundo. Es un espíritu que no fue lavado ni limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Y el cuerpo se queda en la tumba, el alma en el infierno, el espíritu vagando de la persona, esperando también el día de la resurrección, porque todos vamos a resucitar, tanto cristianos como no cristianos, solo que en diferente tiempo. Pero los impíos un día van a resucitar, se va a volver a unir el cuerpo con el alma y el espíritu, solo para pasar del infierno al lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es palabra de ningún hombre, es palabra de Dios. Está en su Biblia, ¿de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, para un impío, pues la muerte va a ser el vehículo horroroso para llevarlo al infierno. Pero para nosotros los cristianos, para los hijos de Dios, los que aceptamos la salvación de Jehová en Cristo Jesús, la muerte es el vehículo para llevarnos a la presencia de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos convicción de ello, eso nos libera, eso nos sana de todo miedo a la muerte física, y también a todo miedo a morir a nosotros mismos, al yo, al ego. ¿Por qué? Porque queremos experimentar que cuando experimentemos la muerte física, nuestro espíritu esté limpio, nuestra alma esté sana, restaurada, nuestro corazón esté limpio, para presentarnos delante de nuestro Señor y de nuestro Dios y Padre celestial, con las vestiduras de gloria que Él quiere darnos como herencia. Esto es bien poderoso, hermanos. Es por eso que yo no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero en los funerales hay gran diferencia cuando es el funeral de un cristiano y cuando es el funeral de alguien que no es cristiano. En el funeral de un cristiano, por supuesto, la familia, los parientes, hay lágrimas, hay dolor, pero hay paz, hay tranquilidad, no hay gritos. Pero vea usted un funeral de un impío, de alguien que no es cristiano y de familias no cristianas. Ahí hay gritos, ahí hay alaridos, ahí hay depresión. Mire, ahí pasa de todo. ¿Por qué? Porque no tienen la paz que Dios nos da. Porque tienen un temor a la pérdida, lo ven como un caos, lo ven como un fracaso, lo ven como una calamidad que se haya muerto alguien. Sin embargo, cuando se muere un santo, un cristiano, todo es más tranquilo, hay paz, porque la presencia de Dios está con nosotros. Esto es bien poderoso, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Sé que a algunos no les gusta aceptar esta realidad. Sin embargo, la palabra de Dios es verdad, su palabra es veraz. ¿Cuánto lo creen? Esto es bien poderoso. Es por eso que en Primera de Corintios vamos a leer unos 2 o 3 versículos que nos van a ayudar a tener convicción de lo que la muerte es, para que usted y yo venzamos todo miedo que hay en nuestro corazón. Por supuesto que es un miedo que el enemigo ha metido. No es Dios el que ha puesto este miedo a la muerte en nosotros, es el enemigo. Pero por eso Jesús lo venció. Jesús venció para liberarnos a nosotros de todo este miedo maligno a la muerte física y a todo tipo de muerte. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 53. Esto es para que tengamos entendimiento. Voy a leer algunos versículos de acá para que tengamos entendimiento. Diga conmigo: tengo que tener entendimiento de la muerte. ¿Sí? Si usted tiene entendimiento de la muerte, usted no va a tener miedo. Usted va a ser liberado de todo miedo, ¿de acuerdo? Y aquí aprendemos. En 1 Corintios 15, 53 en adelante dice: porque es necesario que esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, recuérdese que nuestro cuerpo es mortal, pero dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, ojo con esto, oído con esto, entonces dice, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es poderoso. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, victoria sobre la muerte. Y es por eso que en el siguiente versículo se nos anima o se nos dice qué actitud debemos de tener en este tiempo. Dice, así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sin ningún miedo a la muerte, nos vamos a dedicar a vivir para Dios. Nos vamos a dedicar a seguir al Señor Jesucristo y a servirlo con todo nuestro corazón, sirviendo a nuestro prójimo. Esto es bien poderoso. Teniendo entendimiento, vencemos. Por algo Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si conocemos la verdad de la muerte, si conocemos lo que la muerte es ahora, si conocemos cómo y entendemos cómo Dios ve la muerte, eso nos va a hacer libres, verdaderamente libres. Esto es bien poderoso. Es por eso que el apóstol Pablo en el versículo, en 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer en el versículo 8. Esto es también poderoso. A mí me emociona la palabra de Dios al comprender estas cosas, porque su palabra es poderosa, nos sana y nos libra de toda ruina. Dice en 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer en el versículo 7 en adelante, dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vea lo que dice aquí la palabra. Dice, quisiéramos estar, dice, ausentes del cuerpo. ¿Qué está diciendo acá? Yo quisiera mejor ya estar del otro lado que estar acá, porque estar allá es mucho mejor. Miren, esto es bien poderoso. Y luego vamos a ver otra cita en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Estoy leyendo estas citas para que entendamos y de una vez aprendamos cómo debemos de ver la muerte. No hay que tenerle miedo. ¿Me está escuchando? No hay que tenerle miedo. Pero para ello hay que entender, porque eso nos da tranquilidad, nos da confianza, nos da la fe de lo que va a suceder el día que nos vayamos de esta tierra. Y acá en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es poderoso. Vamos a repetirlo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para mí el morir no es ningún tipo de miedo. Para mí el morir no es ninguna calamidad. Para mí el morir no es ningún caos. Vea lo que dice la palabra. Para mí el morir, dice, es ganancia. Es ganancia. Y dice aquí el apóstol Pablo, Pablo había vencido este miedo a la muerte. Y entonces dice, mas si el vivir en la carne, en este cuerpo, resulta en beneficio para la obra, dice Pablo, no sé entonces qué escoger. Vean qué poderoso esto. Dice Pablo, mire, yo quisiera estar ya del otro lado, porque realmente para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Es una ganancia, es un éxito. Sin embargo, dice Pablo, no sé qué hacer, porque si el estar todavía en este cuerpo, si estar acá en esta tierra es en beneficio para la obra, entonces no sé qué hacer, dice. Y en el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice, es muchísimo mejor. ¿Me escuchó? Esta es la actitud de alguien que ha vencido el miedo a la muerte. Esta es la actitud que Dios quiere que usted y yo tengamos, ¿sí? Que podamos decir como el apóstol Pablo, ¿sí? Estoy puesto en estrecho por causa de la obra de Dios. Vea el enfoque. Por causa de servirle a Dios, quisiera estar en esta tierra, pero también sé que el estar allá es muchísimo mejor. Si tengo entendimiento de lo que hay del otro lado,
si tengo entendimiento que allá es más real que lo que vivimos acá, si tengo entendimiento del gozo y de todo lo que se vive del otro lado, hermanos, ¿quién va a tener miedo a la muerte? Lo que pasa es que el diablo tiene la estrategia de mantener en ignorancia a las personas. ¿Me está escuchando? El diablo se encarga que las personas ignoren lo que es la muerte, ignoren de lo que nos espera al morir físicamente. Y es por eso que la gente tiene miedo, piensa que la vida está aquí, piensa que aquí está mucho mejor que del otro lado. Eso es falso. Esa es la peor mentira del diablo. Estar allá, como dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Y cuando usted tiene esa convicción, entonces usted no va a tener problema. Y usted va a ser agradecido con Dios, por supuesto, cada día que esté en esta tierra. Le va a decir: Padre, gracias por darme la oportunidad de estar en esta tierra, para que yo crezca en la limpieza de mi corazón, para que yo pueda ser de los bienaventurados, del limpio corazón que te verán, Padre. Y yo pueda ser un colaborador tuyo, Señor Jesucristo, en tu obra en esta tierra. Pero Padre, gracias. Y el día que me quieras llevar, Padre, ahora yo sé que eso es muchísimo mejor, es un éxito, es una ganancia, es lo mejor que puedo recibir. Esto es bien poderoso. ¿Estamos? Esto es bien poderoso. Hay muchas cosas que podemos decir al respecto de esto, pero si algo quiere Dios hacer en nosotros, y urge, es que seamos liberados, que seamos sanados de todo miedo a la muerte. Y como mencioné al principio, hay dos ángulos en esta muerte: perder el miedo a morir a nuestro yo, a morir al orgullo, perder el miedo a perder incluso reputación por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de obedecer a Dios, por causa de buscar agradar el corazón de Dios, como Jesús lo hizo, como Él nos dejó ejemplo, que estuvo dispuesto, que aunque el mundo lo considerara un fracaso o un rey fracasado, pero Jesús con entendimiento sabía que Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús sabía que con eso Él estaba agradando al Padre, y que la recompensa que iba a recibir del Padre no era ni digna de compararse de cualquier alabanza o reconocimiento que pudiera recibir de los hombres. Él estuvo dispuesto a ser menospreciado por los hombres y ser apreciado por Dios. Hay que perder el miedo a morir de esa manera. ¿Estamos? Y también perder el miedo a morir físicamente. Vivir en paz, vivir tranquilos, vivir confiados. ¿Sí? Y el día que Dios nos llame a su presencia, saber que ese es un gran regalo que Dios nos da. Quizás usted nunca había escuchado decirlo de esta manera, pero tener esa convicción que el día que muramos físicamente, que nos vayamos de esta tierra, es un gran regalo que Dios nos da. Eso es lo que nos enseña su palabra, porque es muchísimo mejor estar allá. Es una gran ganancia estar allá comparado con estar acá. Amén. Esto es ser cristiano. Esto es ser un creyente. Esto es creer en la palabra de Dios. Y esto nos da paz, nos da tranquilidad y nos va a liberar de muchas otras cosas. Nos va a liberar hasta del afán de querer estar amontonando cosas materiales en esta tierra, sabiendo que solo estamos de paso. Y vamos a estar con esa paz, que estamos de paso, porque recordemos que aunque estamos en este mundo, sí, nosotros no pertenecemos a este mundo como hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, y concluyo con esto, la muerte para nosotros solamente es el vehículo para llevarnos al lugar al que pertenecemos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando usted lo cree en su espíritu, cuando usted lo cree en lo más profundo de su corazón, eso lo va a liberar de todo miedo maligno a la muerte. Y eso nos va a dar la vida del reino de Dios, una vida de justicia,
una vida de paz y una vida de gozo en el Espíritu Santo. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos hoy de ser liberados y sanados de todo tipo de miedo, como vimos en toda esta serie de enseñanzas. Ser liberado de todo miedo maligno, porque el miedo trae maldición a la vida de las personas. En el libro de Job dice: lo que temía, lo que me espantaba, eso me vino. Esto es importante entenderlo. La persona que tiene miedo que le pase algo, únicamente con ese miedo está atrayendo o está provocando que le suceda a lo que le tiene miedo. ¿Está escuchando? Es por eso que el miedo trae maldición. Lo que temía me vino, dice en el libro de Job. Y la persona que no tiene miedo, sino que tiene confianza en Dios, esa confianza, esa fe va a mantener lejos la calamidad. ¿Estamos? Y no va a tener miedo a la calamidad, no va a tener miedo a la enfermedad, no va a tener miedo a las aflicciones, no va a tener miedo a la escasez, no va a tener miedo a la crítica, ni miedo al rechazo, no va a tener miedo de ser obediente a Dios, no va a tener miedo de morir a sí mismo, ni miedo a la muerte física. ¿Por qué? Porque a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Esto es poderoso. Oremos. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por la vida de Cristo Jesús. Gracias por la salvación, Padre, que nos has dado a través de tu Hijo unigénito, Cristo Jesús. Padre, hoy reconocemos nuestra necesidad de ser liberados y sanados de todo miedo maligno. Hoy reconocemos, Padre, nuestra necesidad de aprender a ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesús. Hoy reconocemos, Padre, nuestra necesidad de recibir de ti, Padre Celestial, tu reino. Que tu reino se establezca en nosotros, Padre, y se manifieste para que tú seas honrado y glorificado con nuestras vidas. Padre, necesitamos que se quite de nosotros todo tipo de miedo. Y antes de orar por esto, si hay alguna persona de las que está viendo y oyendo en este momento y no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, y hoy reconoces tu necesidad de recibir esa salvación que Jesús compró para nuestra alma, este es el momento oportuno para que te rindas a Él. Y de una manera sencilla, simplemente dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por mis pecados, pero creo que resucitaste, Señor Jesús, que estás vivo, que estás a la diestra del Padre. Yo lo creo, Jesús. Dile: yo lo creo, Jesús. Y dile: Señor Jesús, yo te suplico que me perdones todos mis pecados, todo el pecado que he cometido. Jesús, perdóname. Reconozco que soy pecador. Te suplico que me salves. Salva mi alma, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Salvador, te recibo como mi libertador, Señor Jesús. Ven a mi vida, gobierna en mi vida, Señor Jesús, y sálvame, sálvame, Cristo Jesús. Si tú le has dicho estas palabras por primera vez, en este mismo momento, tú has recibido la salvación de tu alma y has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Desde este momento se te da la potestad de llamarte hijo o hija de Dios. Desde este momento, si tú murieras hoy, ya no vas al infierno, vas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque desde ahora eres hijo de Dios, de la familia de Dios. Tu alma ha sido salvada por nuestro Señor Jesús. Esto es poderoso. Solamente dale gracias y empieza a trabajar para que el Señor Jesús te salve ahora de todas las demás cosas que son contrarias en nosotros, que son contrarias a Él. Y todos los demás, quiero invitarles a que renunciemos en este momento a todo tipo de miedo y renunciemos del miedo a la muerte. Y lo hagamos con convicción, lo hagamos con determinación, diciéndole a nuestro Padre Celestial: Padre eterno, perdónanos por todo miedo que hay en nuestro corazón, por todo miedo maligno, por todo miedo que tenemos a la muerte, por todo miedo que tenemos de irnos de esta tierra, Padre Celestial, y también por todo miedo que tenemos a ser humillados,
por todo el miedo que hay en nuestro corazón, Padre, a que si te obedecemos vamos a ser considerados como fanáticos o como fracasados para el mundo. Padre eterno, perdónanos de todo este miedo maligno. Y yo decido ahora, y dígalo con convicción, yo decido ahora, Padre, renunciar a todo miedo a la muerte. Renuncio en mi corazón a todo miedo maligno. Y todo espíritu de miedo le ordeno que se quite de mí, se aparte de mí ahora. Vamos, dígalo con convicción. Todo espíritu de miedo le ordeno que se quite y se aparte de mí ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor Jesucristo, sálvame, libérame, sáname de todo miedo que hay en mi corazón, principalmente de todo miedo a la muerte. Gracias, Señor Jesús. Ahora quiero orar por ustedes para terminar. Solamente pon tus manos para recibir, como un acto de fe, pon tus manos para recibir, porque esto es bien poderoso. El Espíritu Santo está allí donde estás. Ángeles que liberan y ángeles que sanan y fortalecen están allí contigo, y ellos te van a ministrar en este momento que voy a estar orando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo los cubro con la sangre de Cristo Jesús, y sé libre de todo espíritu de miedo maligno. Tú y los de tu casa, en el nombre de Cristo Jesús, sean libres de todo miedo maligno, sean libres de todo miedo a la aflicción, sean libres de todo miedo a la enfermedad, de todo miedo a la escasez, de todo miedo a la muerte. Sean libres ahora mismo. Y todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor maligno que ha estado afectando tu vida y la vida de los de tu casa, ahora esos espíritus le ordeno que se quiten de ti y de tu familia ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y los ángeles santos de Jehová te liberan a ti y a tu familia, los liberan de todo espíritu de miedo maligno, y los sanan de todo miedo maligno por la sangre de Cristo, por el poder de la palabra de Jehová, por el poder de la obra del Espíritu Santo. Sean liberados y sanados de todo miedo maligno en el corazón, y reciban de Dios nuestro Padre, reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Jehová se derrame en el corazón de todos ustedes que me están viendo y me están oyendo, y en los de tu casa. El amor de Jehová se derrame en el corazón de cada uno de ustedes. Sean llenos del amor de Jehová, sean llenos de la paz de Jehová, sean llenos del gozo de Jehová, y sean en Cristo Jesús más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro buen Padre eterno, nuestro Padre celestial. Amén y amén. Esto es poderoso. La paz de Dios con todos ustedes, y disfruten de la vida del reino de Dios, una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo que viene por obra del Espíritu Santo. Amén y amén.